Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto, ahora sí te Perfecto. escuchamos muy bien. Ah, bueno. Bueno, usted Bienvenida. ya nos ha escuchado exactamente conversando sobre este asunto, las posiciones que también han planteado pues, el senador del Centro Democrático, por el contrario, digamos, lo que ha dicho el señor Romero del CODES. Y, digamos, arranquemos con esa primera inquietud que manifiesta Fernando y es, pues la minga va para Bogotá. ¿Cómo van a hacer exactamente para que pues esto no se convierta de pronto en un problema, digamos, adicional desde el punto de vista de salud pública, concejala? Un saludo para todos los oyentes de Radio La Patria. Muchas gracias por invitarme. En primer lugar, pues yo quiero que no perdamos de vista como especie humana el momento por el cual estamos atravesando. Estamos en el marco de una pandemia no solamente que desnuda la crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Es que no solamente es una crisis sanitaria, es una crisis multifuncional, sistémica, es decir, es el colapso de este sistema económico el que está enfermo. En ese contexto, yo sí pienso que la invitación de los mamos también es una invitación a sanar la tierra, a sanar el ser, a sanar los saberes, a sanar el poder. Lo que hemos visto en el marco de esta pandemia es también la pandemia de la violencia. Cada 72 horas están asesinando pues a un líder indígena. Las medidas que se han tomado lo que hacen es imponer el mandato de desigualdad. Hemos visto también, esa es un poco la radiografía que yo quiero plantear para que miremos que el tema de la salud pública, el tema de la salud colectiva, es un asunto que llama a unir todos los saberes, todos los esfuerzos, no solamente lo del Estado, sino los de la sociedad. Y allí sí quiero llamar la atención de la importancia que ha tenido en este tiempo el papel de los saberes indígenas. Entonces, aquí quiero hablar también de lo que representan hoy los territorios indígenas para la salud del mundo. El 22% de los territorios indígenas albergan el 80% de la biodiversidad del mundo. Esto es un jardín biológico, botánico. Y lo que hemos visto es que en el marco de esta pandemia no han cesado los intereses extractivos sobre nuestros territorios. Si queremos un futuro saludable, justo, sustentable y en paz, tenemos que pasar por salvaguardar no solamente estos territorios como la Amazonía, por ejemplo. La Amazonía es vital no solamente para los 56 pueblos que habitan allí, es vital para toda la humanidad, de ahí depende, es el pulmón del mundo. Pero no se va a salvaguardar el territorio sin los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas. Entonces yo quiero invitar a los periodistas, a la academia, a que no centremos el foco solamente en una de las expresiones indígenas. Colombia tiene 102 pueblos indígenas. Hay expresiones diferentes de resistencia desde la Sierra Nevada, pues es una resistencia pacífica, el mantener nuestros sistemas de conocimiento vivo, la resistencia a las mujeres amazónicas desde los tiempos de la cauchería. Entonces yo creo que en el marco de esta pandemia es una buena oportunidad para que reflexionemos sobre la importancia de una alternativa civilizatoria, sanadora, reconciliadora con nuestros territorios, también con la diversidad de este país, porque lo que hemos visto es como en América, no solamente en Colombia, hay una ola antidiscriminación que viene creciendo. Ya vimos lo que pasó con el abuso policial, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la rodilla sobre el cuello de un afro levantó toda una manifestación contra el racismo. Sin embargo, aquí en Colombia todos los días hay atropellos y realmente lo que pasó en Bogotá, el Día Nacional de los Derechos Humanos, nos dice que la sociedad en general está cansada del abuso del poder. Necesitamos otra clase de poder, otra clase de líderes más sensibles a la naturaleza, más sensibles a los derechos humanos. En ese sentido, yo creo que el diálogo es el único camino. Es la primera vez que los acuerdos de paz
de Colombia incluyen un enfoque étnico, incluyen un capítulo étnico, un plan marco de implementación, del cual realmente los avances son muy pocos. En el caso de Bogotá, logramos históricamente incluir un artículo que fue el artículo 66, que busca incorporar en un plan de desarrollo de una entidad territorial los derechos de la diversidad étnica. Yo me pregunto, ¿qué está pasando en los demás entes territoriales? ¿Por qué en Bogotá de cada 10 indígenas, 7 son víctimas directas del conflicto armado? Es decir, esto también impacta a las ciudades intermedias, a las ciudades grandes. Y aquí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los niños y niñas en Vera llevan 220 niñas y niños a la intemperie en el Parque Tercer Milenio, a pesar de que hay sentencias. Hoy hay un desacato por parte del sistema, dándole 48 horas a la nación y a Bogotá a ponerse de acuerdo para solucionar esta grave situación. Es que estamos hablando del exterminio de nuestras generaciones. Y quiero decir que muy pocas veces, y muchas gracias al diario La Patria, a las mujeres podemos hablar, pero las mujeres indígenas, que son las que transmiten la lengua, que son las que cuidan la biodiversidad, las semillas, que son las que podrían aportar, digamos, a la preservación de esta gran biodiversidad, están fuera de esas voces. Y yo invito a que el gobierno nacional, el presidente Iván Duque, realmente revise esta agenda que se le está planteando. El derecho al consentimiento libre, previo, informado es un derecho vital, no solo para los indígenas, sino para todos. Concejala, dice el gobierno que este año les ha entregado precisamente a los pueblos indígenas, como parte precisamente de los compromisos que se han tenido, cerca de 250.000 millones de pesos en los diferentes programas, y que para el año entrante tendrán una inversión de 296.000 millones de pesos. Y digamos, el senador del Centro Democrático pues también dice pues que los pueblos indígenas han sido bien atendidos, digamos, en términos generales. Ustedes, digamos, frente a esas afirmaciones, ¿qué dicen? Miren, le pongo un ejemplo de mi ciudad porque quiero que lo traslademos a escala nacional. Yo me puse a mirar el plan de atención a las víctimas en Bogotá. A pesar de que las víctimas de la diversidad étnica, el continuum de violencias y múltiples discriminaciones se ve reflejado, pues un impacto mayor del conflicto también porque son las zonas de conflicto. Cuando miro cómo están distribuidos los recursos, no alcanzan a ser ni el 0.04% del presupuesto que se asigna para la población indígena. Si uno mira el presupuesto nacional, el presupuesto de la nación, y con criterios poblacionales, con un trazador presupuestal, mira el presupuesto que va dirigido por sectores a la población, lo que encuentra son unas grandes deudas históricas. ¿Qué nos dice la pandemia? La desigualdad. ¿A dónde fue la plata del gobierno nacional? No fue a salvar las pequeñas empresas, no fue a salvar la diversidad étnica de este país, fue a salvar las grandes empresas, a los bancos, que son los únicos que han recibido la mano del gobierno nacional. Entonces, es entendible que hoy realmente la gente esté pensando de manera estructural cómo vamos a avanzar en superar las profundas desigualdades que hay en nuestro país. Es que estamos en uno de los países más desiguales y realmente este presupuesto es una miseria. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los pueblos indígenas no somos pobres, tenemos territorio, tenemos cultura, tenemos nuestros planes de vida. ¿Cuándo empieza el empobrecimiento de nuestras comunidades? Cuando se les fumiga con glifosato, cuando llegan los actores armados a contaminar los ríos para extraer el oro, cuando en La Guajira el Estado, en vez de salvaguardar el agua para los hijos e hijas de las mujeres guayú, lo que hace es salvaguardar los intereses de 3 empresas británicas. Concejala, disculpe, concejala, pero perdone, yo la interrumpo. Concejala, pero es que tenemos ya poco tiempo y para cerrar la entrevista me gustaría saber usted qué propuestas tiene entonces ante el gobierno, muy brevemente, para cerrar esta entrevista, qué es lo que ustedes le piden de una forma muy esbozada para nuestros oyentes.
pedimos que se respete la libre autodeterminación de nuestros pueblos, nuestros planes de vida, nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas de conocimiento. El consentimiento libre, previo e informado tal vez es el derecho más importante que a lo largo de estos años de lucha social y política, y hoy el gobierno pretende desmontar este derecho a la consulta previa para satisfacer el apetito voraz de las empresas extractivas. Quiero decir que el extractivismo fue la esclavitud de África y es la servidumbre de América. Y si miramos para La Guajira, estos megaproyectos mineros solo han dejado enfermedad, pobreza, servidumbre, esclavitud. A nuestros niños no se están muriendo de hambre, los están matando. Esto es genocidio cultural, esto es etnocidio, son ecocidios. Y creemos que hoy, en este punto de inflexión en que se encuentra la especie humana, tenemos que construir una alternativa amable con la naturaleza y una unidad en la diversidad. Esto es una lucha contra la homogenización. Colombia no puede seguir siendo un proyecto colonial y intentar imponer un mandato de desigualdad y seguir imponiendo este Estado patriarcal, virreinal, centralista, racista. Finalmente, esto implica superar la violencia directa, estructural, simbólica y cultural y replantear la relación Estado-pueblos indígenas, que no puede ser sobre la base de la imposición, sino sobre la base de la construcción, el diálogo y sobre la base del respeto a la diversidad de cosmologías, de planes de vida. Eso tiene que ver con una agenda del buen vivir, no solo para los indígenas, sino para todos. Le agradecemos mucho a la concejala Atiquigua por habernos acompañado, desde luego, en esta tarde ya, ¿no? 12:17 precisamente, y pues contarnos precisamente sobre las expectativas que tienen, obviamente ella como representante de los pueblos indígenas y como, pues obviamente, concejala de la ciudad capital. Muy amable, muchas gracias y pues muy buen día.